acorralados. Existe un reflejo crítico de la situación a la que se enfrentan las fuerzas militares de Ucrania. Con cada día que pasa, la guerra se acerca más a un punto de inflexión y las últimas 4 brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen ser todo lo que queda entre la resistencia y el colapso total. Veamos el siguiente informe. Abdi Alaudinov, comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, habla con un tono de certeza absoluta cuando afirma que la destrucción de estas unidades podría sellar el destino del conflicto. A las Fuerzas Armadas de Ucrania les quedan algunos recursos. Sabemos que todavía cuentan con hasta 4 brigadas y, en consecuencia, equipamiento para estas formaciones. Estamos registrando este recurso, dijo Alaudinov. Su voz no temblaba ni dejaba lugar a dudas. La maquinaria militar rusa avanzaba imparable y la vigilancia constante sobre los movimientos ucranianos significa que las decisiones se toman en tiempo real. Las cifras son escalofriantes. Las estimaciones indican que las 4 brigadas restantes consisten en aproximadamente 12.000 a 16.000 soldados en total. Cada una de ellas cuenta con alrededor de 3.000 a 4.000 hombres, dependiendo del grado de desgaste que cada una hubiera sufrido en los meses anteriores. La estrategia rusa, por su parte, no da tregua. Las Fuerzas Armadas rusas han tomado control total de Novorodivka, una ciudad del este de Ucrania que antes de la guerra había albergado a unas 14.000 personas. El significado de esta captura va mucho más allá de lo territorial. El avance hacia Pokrovsk, una ciudad que antes de la guerra tenía una población cercana a los 60.000 habitantes, fue descrito como una estrategia que terminará por sofocar cualquier intento de contraofensiva. Según los mapas compartidos por Podoliaka, las fuerzas rusas se encuentran a menos de 7 kilómetros de la ciudad, atacando desde 2 frentes simultáneamente. Mientras tanto, en el frente opuesto, el ejército ucraniano intenta desviar la atención con una ofensiva sorpresa en la región de Kursk, al norte, dentro de la misma Rusia. Esta operación comenzó el 6 de agosto y fue presentada por Kiev como un esfuerzo para desestabilizar las líneas rusas en su propio territorio. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Nancy Vargas, ¿cómo estás hoy? Hola Mirelvis, ¿cómo estás? Un saludo también a los compañeros de Prensa Alternativa. Bueno, pues sí. Con este análisis, Nancy. Ok, pues sí, como veíamos en el video, estamos hablando de cifras preocupantes, sobre todo para el régimen de Kiev. Hablamos de 4 brigadas, que solo le quedan 4 brigadas, pero una cosa que me llama mucho la atención y es cuando habla de entre 12.000 y 16.000 soldados. Es decir, estamos hablando de que si nosotros hemos reportado para este canal bajas diarias de hasta 1.000 y 2.000 soldados. Entonces, si estamos hablando de bajas de entre 1.000 y 2.000 soldados, pudiéramos decir que entonces, manteniendo esa cifra, en 8 o 16 días pudieran acabar con estas 4 brigadas, algo que es preocupante, sobre todo para el señor Zelensky y para sus aspiraciones de seguir adelante con un conflicto que cada vez parece más imposible. Pero también esta cifra nos permite explicarnos cosas como la posición de Olaf Scholz, el canciller alemán, que hasta hace poco era uno de los pilares fundamentales en este conflicto, quien llevaba adelante la bandera de seguir peleando. En días recientes nos sorprende con declaraciones que invitan a la paz, llamando a que es el momento de la paz. Entonces, claro, cuando uno ve números como estos, uno se da cuenta por qué estos actores que estaban tan de frente, eran las banderas del conflicto, ahora empiezan a hablar de paz, empiezan a hablar de cumbres de la paz, empiezan a hablar de sentarse a conversar con Moscú. Es innegable cómo esto incide directamente en la posición de todos estos actores. Otra cosa que también es llamativa, cómo a pesar de estas bajas, desde el régimen de Kiev todavía intentan tapar el sol con un dedo. Estas zonas como Novorossiysk, que fueron tomadas y que además es lo que le abre la puerta a las fuerzas rusas para llegar a zonas como Prokov, todavía intentan ser disminuidas.
En días recientes, medios afines al régimen de Kiev tomaban declaraciones que eran prácticamente irrisorias, como por ejemplo que la caída de la ciudad de Novorossiysk tenía que ver con que se dieron cuenta, se dieron el espacio porque decidieron que esa no era una ubicación geográfica que era una ubicación geográfica desfavorable. Voy a citar un poco al oficial de la 59 Brigada de Infantería Motorizada de Ucrania, quien decía con respecto a este caso que se decidió retirarse de la ciudad de Novorossiysk porque la ciudad tenía una ubicación geográfica desfavorable. O sea, no es que la superioridad rusa hace que puedan ir tomando los espacios, puntos, sino que es que ellos decidieron dejar el espacio porque no era favorable, porque era una ubicación geográfica desfavorable. O sea, es complejo que todavía en esta situación intenten tapar el sol con un dedo con declaraciones como esta. Es correcto, Nancy. Sin duda alguna hay digamos, un velo que quiere poner la prensa occidental para intentar minimizar la efectividad rusa en el campo de batalla. Vamos a inmediatamente tomar las declaraciones del presidente Vladimir Putin con respecto a toda la situación actual. Y es que el presidente Vladimir Putin enfatizó que Ucrania no tiene la capacidad y tampoco sabe llevar a cabo ataques con sistemas modernos de alta precisión y largo alcance, fabricados en Occidente. Esto lo dijo el presidente Vladimir Putin. Así, Occidente quiera ir de frente en una guerra contra Moscú, el propio presidente Vladimir Putin se ha burlado de Zelensky y de su ejército. Dice el presidente que Ucrania no sabe llevar a cabo ataques con sistemas modernos de alta precisión y largo alcance fabricados en Occidente. Señaló que esto es posible utilizando datos de inteligencia de los satélites, de los que Kiev simplemente no dispone. Acaba el presidente Vladimir Putin de quitar esas ínfulas de las declaraciones de Zelensky, que se reunió con Antony Blinken y le presentó objetivos para atacar a Rusia, armando ese escenario de ataque, de agresividad hacia Moscú, tratando pues de solapar el éxito ruso, y acaba el presidente Vladimir Putin de darle una lección impresionante y sentarlo de una vez. Según el presidente, los datos utilizados por Ucrania provienen solo de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, es decir, satélites de la OTAN. Al comentar sobre la información y de las discusiones en Gran Bretaña y Estados Unidos sobre la posibilidad de dar permiso a Ucrania para utilizar armas de alta precisión y largo alcance fabricadas en Occidente, el presidente Vladimir Putin dijo que se está intentando sustituir conceptos. Esto es una lección increíble para la OTAN. Según el presidente, dice, no estamos hablando, y cito textualmente, no estamos hablando de permitir o prohibir que el régimen de Kiev lance ataques en territorio ruso. Ucrania ya lleva a cabo ataques utilizando drones y otros sistemas, pero cuando se trata de utilizar armas de largo alcance, es una historia completamente diferente, añade el presidente Putin. Además, aclara que permitir a las Fuerzas Armadas de Ucrania
utilizar estas armas occidentales de largo alcance para atacar a Rusia sería una señal de participación directa de la OTAN en un conflicto armado que no dudará en responder. Fíjense cómo el presidente Vladimir Putin acaba de dejar en completa vergüenza a Zelensky, a la OTAN, a su ejército. Les acaba de decir, señores, Ucrania no puede utilizar esas armas de largo alcance, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo ejecutar una operación a ese nivel. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con el análisis. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, se mantuvo firme en su postura, afirmando que esta incursión no cambiará los objetivos estratégicos rusos dentro de Ucrania. La ofensiva ucraniana no ha logrado frenar el avance de nuestras fuerzas. Al contrario, ha debilitado sus defensas en el este, sentenció Putin en un discurso transmitido a nivel nacional. Los números que surgen desde ambos frentes solo hacen eco de la brutal realidad. Según Deep State, un proyecto ucraniano que rastrea el progreso de la guerra, las fuerzas ucranianas han logrado controlar hasta 900 kilómetros cuadrados dentro de la región de Kursk. En el terreno, las autoridades rusas optaron por posponer indefinidamente las elecciones locales en varios municipios fronterizos de Kursk y otras regiones afectadas por el conflicto. Un movimiento que dejó entrever la precaución de Rusia ante la situación en el norte. A medida que la guerra continúa su marcha inexorable, las historias de dolor y resistencia se multiplican. En Odessa, una ciudad portuaria al sur de Ucrania, las noticias sobre los escuadrones de reclutamiento eran un recordatorio constante de la desesperación que se cierne sobre el país. Seri y Tania, una joven pareja que intentaba casarse en medio de la guerra, vieron cómo la mitad de sus invitados faltó a la ceremonia, temerosos de ser atrapados por estos escuadrones que patrullaban las calles. Los escuadrones de movilización, formados por oficiales de reclutamiento, se han ganado una reputación temible por detener a hombres en edad de servir en autobuses y estaciones de tren para enviarlos directamente al frente. La historia de Maxim, un amigo cercano de Siri y Tania, refleja el miedo colectivo. Con una hija pequeña y una esposa embarazada, Maxim vive con el temor constante de ser reclutado. Hay más de 1 millón de agentes de policía en Ucrania. ¿Por qué debo combatir yo si ellos no lo hacen?, se pregunta. La sensación de estar atrapado en una prisión es compartida por muchos hombres en Odessa y otras ciudades de Ucrania. Las calles, que alguna vez habían sido lugares de vida cotidiana, ahora eran terreno de caza para los escuadrones de reclutamiento. Las cifras de soldados ucranianos que han muerto o resultado heridos desde el inicio de la guerra siguen siendo impactantes. Los informes indican que más de 300.000 hombres han sido movilizados en diferentes fases del conflicto y la mayoría de ellos ha sido enviado directamente al frente. Para muchos, la posibilidad de regresar con vida son mínimas. Esto ha llevado a una creciente resistencia por parte de la población masculina, que busca cualquier medio para evitar ser reclutada, desde esconderse en casa hasta abandonar el país en busca de refugio. Continuamos con este análisis, Nancy. Pues sí, fíjate, en esta parte vimos cosas que me gustaría puntualizar. Un poco con respecto a Kursk, lo que ha sido la incursión en Kursk, conectando con lo que hablaba en principio, con ese intento de tapar el sol con un dedo a pesar de que el sol lo tienes en la cara. Y eso pasa con Kursk. O sea, tenemos rato vendiendo, o Kiev tiene rato vendiendo, que ha sido todo un éxito, que ha permitido, como ellos esperaban, distraer a Moscú de sus posiciones en territorio ucraniano, pero la verdad es que no ha sido así, y los partes así lo reseñan y hasta el mismo Putin se los dice en su cara. Pero además de esto, en las recientes horas hemos podido saber a través de los medios cómo incluso desde Moscú se prepara o se lleva adelante un contraataque
en esta zona, del cual no se tienen tantos detalles. Lo que sí se ha podido conocer a través de medios de comunicación es que los contraataques comenzaron a lo largo del borde occidental del saliente ucraniano, y de igual forma que se está tratando de avanzar desde algunos ejes, desde el norte, el noroeste y el oeste. Es decir, que este hecho haya logrado en modo alguno disminuir a Moscú, a las fuerzas de Moscú, o hacer que se tengan que replegar, no es real. Una vez más, no es real. Una vez más, están vendiendo humo. Pero a la par de esto, en esta parte del video también veíamos una cosa que llama mucho la atención, y es cómo el régimen de Kiev se consolida como el lobo de su propia gente. En esta última parte del video veíamos el relato de historias, concretamente hablaban de Odessa, de cómo los hombres básicamente buscan huir del servicio militar. Cómo el régimen de reclutamiento que se ha implantado desde Kiev ha hecho que su propia gente huya y les tenga miedo. Ha instaurado todo un sistema de miedo que desde el mismo Kiev, desde su mismo gobierno. Y un sistema que no solamente se señala desde la acera de enfrente, sino analistas propiamente vinculados lo hacen. O sea, hay todo un señalamiento con respecto al ordenamiento jurídico que se ha generado para el reclutamiento de personas, que organizaciones que no están para nada vinculadas con Moscú señalan como contrario al régimen constitucional de la propia Ucrania. Es decir, se establecen el ordenamiento jurídico que se ha implementado con respecto al reclutamiento establece que las personas no pueden salir del país, y que de hacerlo tienen que tener justificaciones muy, muy específicas vinculadas a hijos, vinculadas a discapacidades, y todo esto ha llevado a ese escenario que se planteaba en el video, y que tiene que ver con un pueblo que al final termina teniendo miedo, primero que se pierde la lucha, el ideal aquel de luchar por la patria no existe, sino que ya es todo un pueblo o hombres básicamente, que tienen que huir del gobierno que se supone que debe protegerlos, para evitar el reclutamiento, porque tiene además, luego de reclutados, son todos los resultados que vemos, las bajas que vemos a diario. Entonces esta es la otra realidad que también se intenta ocultar, y que es significativa, y que incide a lo interno. No solamente ya hablamos del frente, sino de la vida como tal del ciudadano en Ucrania. Completamente, Nancy. Incluso hace pocas horas, es una noticia que está en desarrollo, pero hace pocas horas se conoció que varias universidades de Ucrania están dando todos los datos de los ex estudiantes para obligarlos a combatir en la región de Kursk. Esta noticia aún está en desarrollo, amigos de Prensa Alternativa, pero sin duda esto refleja la tremenda alarma que tiene Zelensky. Se está quedando sin soldados, señores. Hace pocos días desarrollamos acá en este espacio un reporte sobre la gran emergencia sanitaria que además está golpeando a Ucrania, con la cantidad de muertos apilados en las morgues. No saben qué hacer con los cuerpos de los soldados caídos. La cantidad ha sido escondida por el gobierno de Zelensky. No quieren reflejar los datos reales de cuántos soldados han caído en todo lo que va de la guerra. Sin embargo, ya los mismos ucranianos están desmascarando a Zelensky, están quitando todo el sesgo que este gobierno está imponiendo sobre las cifras reales de los fallecidos, porque muchos de los familiares aún se encuentran buscando los cuerpos de sus hijos. Y esto fue una noticia, Nancy, bastante escalofriante, ¿no? Que se escapa. Y es lo que tú dices, los hombres ucranianos están huyendo de su gobierno,
porque no quieren participar en una guerra que no tiene sentido, en una guerra que ya se perdió. Y pues en referencia a esto precisamente, yo quisiera también rescatar que el apoyo y la idea de negociar con Rusia para poner fin al conflicto entre los propios ucranianos ya está creciendo gradualmente, porque es lo que conversa Nancy. Los hombres ucranianos están huyendo porque no quieren tener el mismo destino de la cantidad de cuerpos apilados en las morgues, de una Ucrania que está completamente destruida. Si estamos hablando de la infraestructura, toda la infraestructura para el desarrollo de ese país está destruida. Zelensky ha acabado con ese país intentando continuar con una guerra que se pudo haber evitado, y aún más, el presidente Vladimir Putin ha dado muchas oportunidades para dialogar, para buscar una salida diplomática. Sin embargo, esto no pasa. De todos modos, la misma prensa ucraniana destaca que en conversaciones y en encuestas que se han realizado al pueblo ucraniano, destacan que el apoyo a las conversaciones con Moscú está creciendo gradualmente, especialmente después de la contraofensiva de Kiev en Kursk, que no logró producir ni ganancias territoriales significativas, ni tampoco una victoria en la región. Lo que implica que la mayoría de los ucranianos todavía están esperando que el gobierno de Zelensky decida entablar una negociación con Moscú. Esto lo publica, amigos de Prensa Alternativa, en la misma prensa ucraniana. Y es reseñada también por el The Wall Street Journal. Entonces, imagínense esto, no estamos hablando que es la prensa rusa la que está diciendo esto. No, la misma prensa estadounidense y los medios ucranianos están diciendo que el pueblo de Ucrania está pidiendo que Zelensky comience las negociaciones con el presidente Vladimir Putin. Y es que ya no pueden tapar el sol con un dedo. Y hablando de cifras, también el experto Scott Richter, ex oficial de inteligencia estadounidense, en una entrevista con el canal de YouTube de Diálogos World, afirma que Estados Unidos está dispuesto a enviar otros 100.000 soldados ucranianos a una muerte segura antes de las elecciones presidenciales de noviembre, solo para salvar su imagen política. Esto es terrible. Dice Scott, desde hoy hasta las elecciones, estamos hablando de hoy, en este preciso instante, cuando estamos grabando este video para ustedes, desde hoy hasta las elecciones morirán otros 100.000 ucranianos. Y se pregunta él, ¿es esto mucho? Dice, por supuesto, pero esta es la realidad. Vamos a sacrificar 100.000 ucranianos por el bien de los intereses políticos de Estados Unidos. El experto subrayó que Ucrania ha perdido en este conflicto cualquier posibilidad de victoria, y esto se ha hecho evidente para todos. Sin embargo, el proceso electoral estadounidense no permite que las élites, escuchen esto muy bien, que las élites estadounidenses lo admitan abiertamente. Señala el experto que la decisión final sobre la situación en Ucrania no se tomará en Washington hasta después de las elecciones de noviembre. Esto es increíble, amigos de Prensa Alternativa. Los propios expertos estadounidenses, que además este señor fue ex oficial de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, dice nada, Estados Unidos va a dejar que Ucrania sacrifique 100.000 personas más mientras pasan las elecciones, y bueno, verá el nuevo presidente de Estados Unidos qué va a hacer con Zelensky. Esto es terrible.
Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales de este análisis. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan metódicamente, aprovechando cada error y cada vacilación de las fuerzas ucranianas. La captura de Novorodivka y el avance hacia Pokrovsk no son simplemente movimientos tácticos, son parte de un plan más amplio de Moscú para consolidar su control sobre la región del Donbass. Esta región, rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada, son el objetivo primordial de Rusia desde el comienzo de la guerra. Las fuerzas rusas, con su superioridad numérica y su vasto arsenal, están decididas a lograr este objetivo. La situación en el frente ucraniano es crítica. A medida que las brigadas restantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran más y más presionadas, la moral entre los soldados comenzaba a desmoronarse. Los recursos son escasos y la logística se hace cada vez más complicada. Los suministros de armas y municiones, proporcionados en gran parte por los aliados occidentales, no llegan con la rapidez o la cantidad necesaria para mantener el ritmo de la guerra. El temor a una ofensiva final rusa, una que acabaría con lo poco que queda del ejército ucraniano, crece día a día. La destrucción de las 4 brigadas restantes, tal como lo anticipaba Alaudinov, no es solo una posibilidad, sino una realidad inminente. El comandante ruso confía en que la eliminación de estas fuerzas pondrá fin al conflicto en términos favorables para Rusia, permitiendo que las tropas rusas avancen hacia posiciones aceptables desde la perspectiva de la Federación Rusa. Esto, sin embargo, implica el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas a una escala devastadora. El conflicto en Ucrania sigue siendo una oportunidad para Rusia de liberar todos estos territorios del poder opresor y genocida del régimen ucraniano. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance implacable y las brigadas ucranianas luchan por resistir, el destino de la nación cuelga en la balanza. Todo juega a favor del Distrito Militar del Norte, que ha empleado las mejores tácticas de supervivencia en un conflicto para acabar con las fuerzas neonazis ucranianas. Bueno, Nancy, tus consideraciones finales. Pues sí, conectando un poco con lo que hemos venido tratando de la otra cara de la moneda del conflicto, hemos visto en esta última parte del video las cifras que siguen siendo arrolladoras en términos militares, como la demostración de cómo se está perdiendo, de cómo Zelensky, las fuerzas de Zelensky pierden ante la superioridad militar de Rusia. Pero la otra cara, que hemos estado revisando también durante este reporte, y es la cara de los ciudadanos. Hablábamos anteriormente de todo el tema del reclutamiento, pero también quisiera poner el ojo en lo que tiene que ver con las migraciones. Es una situación compleja y que es obviamente intrínseca a cada conflicto bélico. De acuerdo con la Organización Mundial de Migraciones, cerca de 3.7 millones de personas siguen estando desplazadas dentro de Ucrania, en tanto que 6.5 millones lo están en el resto del mundo. Más de 4.5 millones han podido regresar a sus hogares hasta la fecha. Esto se trata de un informe de febrero, más o menos mediados, finales de febrero. O sea, son cifras que, más allá del número, implican personas que han tenido que dejar sus hogares, personas desplazadas, una situación dramática. Hablamos de millones de personas, familias, hijos, niños, mujeres, ancianos. Entonces, es esa otra cara del conflicto que pareciera que para Zelensky, pues, no es importante, pues síganme mandando armas. Eso es lo único que yo quiero. Mándenme dinero, mándenme armas. Estos serán, como le encanta decir a Estados Unidos, daños colaterales. Entonces, estas personas, estos desplazados, los que están huyendo del reclutamiento, que les toca esconderse, son simplemente daños colaterales, pues. El negocio está en otra cosa. Y los ojos de Zelensky y de Kiev están en otra cosa. A él los ciudadanos lo eligieron para que hiciera un gobierno a su favor y bueno, lo que tuvieron fue esto. Tuvieron una guerra. Más allá de eso, tenemos también otro
otros daños, y es lo que tiene que ver otra parte, otra cara de la moneda, y es que tiene que ver cómo se va diluyendo la calidad de vida de las personas a lo interno del país. Recientemente, las autoridades en materia eléctrica de Ucrania informaban de lo que será, y lo titulan los propios medios, como un invierno negro. Y le hablan de un invierno negro porque van a sucederse fallas eléctricas en ciudades importantes, caso Odessa, que ya hablábamos en el caso del tema del reclutamiento, el mismísimo Kiev, en Kharkov, o sea, son ciudades que, de acuerdo con las propias autoridades, con la llegada del invierno, van a llegar a tener que vivir fallas eléctricas de hasta 16 horas. Terrible. 16 horas. Entonces, no estamos solamente hablando de tener que lidiar con el familiar que se te tuvo que ir a la guerra, huir, el otro que te quedó, huir de que no se lo lleven también a la guerra, los desplazados, la parte de la familia que se te tuvo que ir, tú pensando en cuándo te va a tocar a lo mejor irte. No, entonces es además lidiar con todo este tema a lo interno que tiene que ver con cómo se va diluyendo la calidad de vida de la gente. Esto parece un detalle, una tontería, pero forma parte de lo que toca vivir a lo interno del país. Entonces las autoridades simplemente hablan directamente del llamado invierno negro. El sistema, leo, ¿no? El sistema energético de Ucrania, ellos señalan que es que el sistema energético de Ucrania finalmente se ha desintegrado y que la situación será difícil en el llamado invierno negro, que les espera en primer lugar, como ya le adelantábamos, a ciudades como Kiev, Odessa y Kharkov, que no tendrán luz 16 horas seguidas durante la estación más fría del año. Esto lo publicaron a través del canal de Telegram y nada, o sea, le toca a la gente vivir las consecuencias en sus hogares, los que todavía pueden permanecer en sus hogares, de un conflicto que no pidieron, y por el cual se están beneficiando otros. Entonces, bueno, creo que al final vamos viendo tanto las consecuencias en el lado del frente de guerra, pero también a lo interno, a lo que le toca vivir a la gente que no necesariamente está en el frente, que no pidió esta guerra, pero que le toca llevarla de la manera que puede. Complejo, ¿no? Mira, Luis. Sí, muy complejo, Nancy. De hecho, hablando de los desplazados, el día de hoy salió algo, bueno, que va a poner como la cereza al pastel, ¿no? Porque el ministro de Asuntos Exteriores polaco, estamos hablando de Polonia, señores, Polonia que tiene los discursos más agresivos contra Rusia. Bueno, este señor, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Sikorski, en una conversación con unos blogueros de Rusia, dijo que Varsovia no tiene ningún deseo de defender a Ucrania en este momento. Esto es insólito. Este señor dice que no va a sacrificar a su ejército ni a sus soldados para defender a Ucrania. Incluso los blogueros, al comunicarse con el político polaco, se presentaron como el expresidente de Ucrania y bromearon al respecto. Este señor, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, señaló que lo único que está dispuesta a hacer Varsovia es ayudar, es en devolver a los evasores a su tierra natal. O sea, está hablando de los desplazados, señoras y señores, está hablando de la gente que huyó de Ucrania y que está en Polonia. Bueno, este señor dice que se los va a regresar a Zelensky. Y dice, cito textualmente, podemos apoyar el llamamiento de sus ciudadanos en Polonia. Añadió que Polonia tiene la capacidad para entrenar a varias brigadas de Ucrania. Sin embargo, en su opinión, los soldados polacos no pueden desplegarse en territorio ucraniano. Dice, esto es imposible, estoy
citando textualmente el ministro de Asuntos Exteriores polaco, dijo, esto es imposible, o sea, categóricamente negó cualquier posibilidad de que Polonia mande a su ejército o mande a sus soldados o a brigadas especiales a defender a Zelensky. El ministro también se pronunció contra el aumento del número de refugiados ucranianos en los países europeos. Y cito textualmente lo que dijo Nancy, ya que hablaste de los desplazados. No necesitamos que los ucranianos empiecen a moverse por la Unión Europea en busca de mejores condiciones de vida. Esto es grotesco, señores. Esto es grotesco. Y para cerrar con broche de oro, este señor que ha tenido discursos muy fuera de lugar y fuera de tono con respecto al presidente Vladimir Putin, pues resulta que hoy, señoras y señores, le echó flores al presidente Vladimir Putin. Es que las contradicciones son insólitas, Nancy. Este señor, los blogueros le preguntan acerca del presidente ruso Vladimir Putin y este señor Sikorski dice, no cede ante la presión moral. Y está refiriéndose al presidente Vladimir Putin. Cito textualmente, no cede a la presión moral. Muchos países están tratando de atacar a Rusia y a pesar de los esfuerzos occidentales por aislarlos, ni estamos cerca. ¿Qué tal? Insólito. Insólito. ¿La de parte? Totalmente, Nancy. Esto es insólito. Mira, en las últimas 24 horas, 48 horas, han salido cualquier cantidad de declaraciones de gente bajándose del barco, ¿sí? Hoy hubo un dicho latinoamericano muy conocido, que cuando el barco se hunde, las ratas saltan primero, ¿no? Es increíble cómo estos señores, hablaste del canciller alemán que ya salió diciendo de paz negociada y pidiendo a Zelensky que piense en la paz y de encuentros de paz para buscar solución. El propio Anthony Blinken salió diciendo que no había permitido ningún acceso para que ataquen con armas de largo alcance y que iba a poner en tela de juicio la próxima ayuda porque los objetivos en el frente no se habían cumplido. Y ahora vemos a este señor, o sea, estamos hablando de Polonia, insisto con esto porque ellos han tenido un discurso antirruso muy subido de tono, ¿eh? Y ahora este señor le echa flores al presidente Vladimir Putin, reconoce el carácter de liderazgo del presidente Vladimir Putin, que no cede bajo la presión moral, insiste que hay que correr a todos los desplazados, a todos los refugiados, que hay que sacarlos de la Unión Europea, que hay que sacarlos de territorio europeo y mandárselos a Zelensky otra vez, y incluso lo dijo en forma como de ayudar a Zelensky, no, bueno, te devuelvo a los refugiados para que los obligues a estar en la guerra, ¿no? Se lee entre líneas. Y fíjense cómo ahora esto es la locura total, todos están comenzando a decir y a declarar cualquier cosa, Nancy, esto es insólito. Pero a todas, lo que sí es cierto, señores de Prensa Alternativa, amigos y amigas, es que el ejército ruso ha destruido decenas en todas las regiones de equipos militares y de fuerzas especiales, de grupos de mercenarios en todas las regiones y que ha liberado recientemente muchas ciudades y asentamientos, acercándose cada día más a un ataque definitivo. Por supuesto, en el proceso, destruyendo cualquier tipo de arma occidental
que tengan esos soldados a la mano. Estamos hablando de tanques estadounidenses Abrams, estamos hablando de municiones, estamos hablando de aeródromos, estamos hablando de almacenes con equipamiento militar occidental. O sea, Rusia está destruyendo absolutamente todo a su paso. Bueno, hasta aquí este análisis del día de hoy. Nancy, de verdad, un placer conversar contigo sobre estos temas y pues actualizar a nuestra audiencia de prensa alternativa de lo que en este preciso instante está sucediendo con la guerra Rusia-Ucrania. Vale, muchas gracias. Un saludo para todos y bueno, hasta luego. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, la invitación para que se suscriban a nuestro canal, que por favor activen las notificaciones, reaccionen a nuestros videos, denle me gusta, los leemos en los comentarios, ¿eh? Estamos muy pendientes de todos los comentarios que con mucho cariño y con mucho respeto nos colocan en la cajita de comentarios de cada video. Nosotros revisamos uno por uno y de verdad estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo incondicional que nos dan. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad cuando el mapa geopolítico mundial gire una vez más. Hasta pronto.